en un modelo animal que son las ratas. Dado que mi orientación es la parte fisiológica, pues los sustratos sobre los que yo analizo la parte conductual, pues son neuroendocrinos. Es decir, basados en el sistema nervioso y en el sistema endocrino. Y a partir de ahí, pues diversos autores y los resultados de varias investigaciones pues tratan de dar algún acercamiento desde el punto de vista evolutivo, aunque, como repito, no es un campo en el que yo trabajo. Bueno, entonces de esto saben ustedes más que yo a lo largo de su curso, ¿no? La teoría de la selección sexual de Darwin, que se aplica en especies con reproducción sexual, pues nos dicen que los bichos están haciendo ciertas o aparecen cosas como los ornamentos, ¿no? O armamentos para poder conseguir pareja y poder reproducirse y dejar descendencia, es decir, de tener una mejor adecuación. Y en ese sentido, pues neurobiológicamente podemos acercarnos a entender las conductas reproductivas a través de cómo se está moviendo la actividad cerebral, que es específicamente lo que nos interesa desde el punto de vista neurológico. Y esta actividad cerebral implica la interacción de señales tanto hormonales como metabólicas y neurales, por supuesto. Entonces, para que se desencadene una conducta sexual, nosotros tenemos que activar neurocircuitos. Y esos neurocircuitos nos permiten establecer una motivación sexual, es decir, buscar a la pareja, diferenciar a la pareja o al individuo con el que yo quiero interaccionar, el individuo que me motiva sexualmente, decidir, ¿no? Y finalmente, si fuera el caso, competir para quedarnos con esa pareja que nos está enviando ciertas señales y nos está motivando sexualmente. Todo esto implica, por supuesto, la activación de neurocircuitos. Además, una vez que ya decidí y ya me motivaron, pues necesito establecer conductas de cortejo y finalmente establecer una conducta estereotipada, al menos para el caso de los roedores, muy estereotipada, como ahorita les voy a mostrar, y llevar a cabo la cópula. Y luego, dado que se activaron circuitos o neurocircuitos basados en un sustrato de neuronas y en un sustrato de hormonas, pues necesitamos parar esa actividad, ¿no? Parar ese tipo de señales. Entonces, tendríamos que tener o tenemos mecanismos relacionados con la saciedad sexual. Esto es detener la cópula, porque no la podemos mantener de manera repetitiva, aunque la base neurobiológica de la conducta sexual está en un área que se llama del reforzamiento, y lo que nos hace es, por supuesto, repetir la parte copulatoria, pero en algún momento tenemos de detenerla. Y además establecer vínculos afectivos. Entonces, el gran maestro de esta conducta sexual, pues es nuestro cerebro. Y nuestro cerebro tiene que integrar señales. Esas señales pueden ser factores internos o endógenos al individuo, como nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores y nuestro estado nutricional, y relacionarlos con factores externos. Y estos factores externos pueden ser señales ambientales, puede ser otro individuo, puede ser la luz-oscuridad, o los ciclos de luz-oscuridad, y a todos estos factores tendrían que integrarse para que nuestro cerebro sea capaz de desarrollar un patrón conductual. Nosotros entonces, para entender esta base de neurocircuitos y esta base de hormonas y de neuronas que estarían interactuando, pues usamos a la rata como modelo animal. La rata o el roedor de laboratorio, pues es un animal bastante noble, que además lo podemos tener con muy fácil acceso, y esas ratas desempeñan conductas sexuales estereotipadas.
motivacionales o de convencimiento. Cuando está una rata macho cerca de una hembra en estado de estro, entonces la interacción de estos dos individuos va a desarrollar que se desencadenen ciertas conductas. Una de esas conductas es la exploración anogenital mutua. Esto sucede solamente si la hembra está en periodo de estro. Si la hembra no está en periodo de estro, entonces no se busca y no se da este tipo de exploración anogenital. Al contrario, si no está en estro, es muy probable que el macho agreda a la hembra y esté alejado de él. Van además a emitir vocalizaciones ultrasónicas de alrededor de los 50 kHz. Por supuesto no las podemos escuchar nosotros, pero entre los individuos sí son capaces de detectar. El macho va a empezar a orinar la caja de aserrín, marcando precisamente su territorio. Y la hembra en estro va a desarrollar o desencadenar conductas que se llaman proceptivas, con el objetivo de atraer al macho. Estas conductas proceptivas tienen que ver con movimientos en zigzag de la hembra corre haciendo movimientos en zigzag, o bien mueve las orejas. Una especie como de vibración de las orejas para atraer entonces al macho. Estos son los inicios de la conducta sexual o del patrón copulatorio. Estas actividades que se llaman de motivación y convencimiento. Les voy a pasar un video que dura 5 minutos en el que se va a ver cuáles son esas conductas. Hay algunas, en los roedores la conducta copulatoria es realmente rápida. Por eso les voy a mostrar el video donde se paran en algunas secciones para poder observar estos patrones copulatorios. Y desde la motivación hasta la eyaculación. Y posteriormente vamos a desglosar cada uno de esos elementos en las siguientes diapositivas. Claro. Nati, ¿puedes apagar la luz, por favor? La diferenciación sexual del sistema nervioso conduce a la diferenciación sexual de la conducta. En muchas especies, como la rata, el comportamiento sexual del macho y de la hembra es totalmente diferente. Para estudiar este comportamiento en el Laboratorio de Psicobiología de la UNED, se utilizan ratas de la cepa Wistar. Cuando el macho monta a la hembra, ésta adopta una postura característica denominada lordosis. La lordosis consiste en arquear la espalda y apartar la cola para facilitar la intromisión del pene del macho. La hembra únicamente adopta la posición de lordosis alrededor del día de estro de su ciclo estral, o en condiciones experimentales horas después de que se le administren estradiol y progesterona. Durante el día de estro, la rata hembra que encuentre a un macho exhibirá, en primer lugar, un tipo de comportamiento destinado a llamar la atención de éste y a atraerle sexualmente. Este comportamiento se denomina proceptivo y consiste en dar cortas carreras frente al macho, dar unos pequeños saltos y mover rítmicamente las orejas.
La diferenciación del sistema nervioso masculino de la rata determina que el comportamiento sexual de la rata macho sea totalmente diferente al de la hembra. En la conducta copulatoria de la rata macho pueden identificarse 3 actos copulatorios distintos, que son las montas, las intromisiones y las eyaculaciones. La diferencia entre montas e intromisiones consiste en que en la intromisión se llega a introducir el pene en la vagina y en la monta no. Esto es muy difícil de discriminar visualmente, ya que montas e intromisiones duran apenas medio segundo. Sin embargo, son discriminables por el patrón conductual de unas y otras. En las intromisiones, el macho desmonta dando un vigoroso salto hacia atrás. Las eyaculaciones son intromisiones con expulsión de semen. Conductualmente se reconocen porque el macho permanece montado un poco más de tiempo que en las montas y en las intromisiones, y porque durante la eyaculación el macho da un vigoroso empujón y desmonta más lentamente que en montas e intromisiones. Las ratas macho suelen eyacular entre 8 y 15 veces antes de quedar exhaustas, al menos en las condiciones en las que se realizan los test de conducta sexual en el laboratorio. Después de eyacular, la rata macho entra en un periodo de aparente inactividad que se denomina intervalo posteyaculatorio. El intervalo posteyaculatorio oscila entre 4 minutos y medio y 5 minutos después de la primera eyaculación, aumentando progresivamente en las siguientes eyaculaciones. Como escucharon en el audio del video, en el caso de los roedores machos, existe un patrón copulatorio constituido por una monta, intromisiones y una eyaculación. Es difícil de observarlo, sobre todo si no tiene uno experiencia en la parte conductual. Entonces, la manera en cómo se analiza esta conducta pues es filmando y después analizando el video, ¿no? Para analizar si fue una monta, una intromisión o una eyaculación. Para que se lleven a cabo las montas, las hembras tienen forzosamente que permitir que el macho las monte y hacer ese acercamiento de la espalda que se llama lordosis. Si no, pues no pueden montar. Y el macho va a abrazar a la hembra, va a hacer envites pélvicos, pero no va a haber inserción peniana. Y desmonta a la hembra lentamente. En el caso de la intromisión, pues como su nombre lo dice, sí, el pene va a entrar a la cavidad vaginal. Ahí es una monta mucho más duradera, de unos 200 a 300 milisegundos. Se va a desmontar abruptamente. Y una característica de la intromisión es que el macho inmediatamente va a tener aseo de genitales. Si se dieron cuenta que cada que se separaba se aseaba el área genital. Y finalmente la eyaculación.
que es una intromisión que culmina con la expulsión del semen. Tiene un envite mucho más profundo y dura alrededor de 750 a 2000 milisegundos. En realidad es muy rápido el patrón conductual de las ratas. Hay emisión y expulsión del semen, y una característica en el caso de los roedores es que ese semen va a formar un tapón que se va a quedar en la vagina de la hembra, ¿vale? Un tapón seminal. Inmediatamente después de la eyaculación, el macho se queda inmóvil, levanta las patas delanteras, aunque eso no se aprecia en el video, y va a desmontar lentamente y finalmente va a terminar aseándose el área genital. Y este patrón se puede repetir en el caso de las ratas macho. Por lo tanto, podemos hablar de un patrón copulatorio. Este es el patrón copulatorio clásico de los machos de los roedores, que consiste en montas, que son las líneas más delgaditas en negro, las intromisiones, que son las de grosor mediano, y finalmente la eyaculación. Para alcanzar entonces una eyaculación, los machos pueden montar e intrometer el pene varias veces antes de alcanzar la eyaculación. Entonces intromete, sale, se separa de la hembra, puede volver a montarla, puede volver a intrometer y así sucesivamente. El tiempo entre la primera monta y la eyaculación se llama serie eyaculatoria, el tiempo que pasa, incluye un sinnúmero de montas y de intromisiones. Posteriormente, el macho que eyacula entra en un periodo de latencia, tiene que descansar. Entonces, más o menos, hay un periodo de unos 5 minutos, en el que, de 5 a 10 minutos, en el que el macho va a descansar y finalmente va a volver a montar, a intrometer y a volver a hacer otra serie eyaculatoria. Hablando con la misma hembra, teniendo en la caja de conducta a la misma hembra, puede tener varias series copulatorias. Una rata macho intromite entre 10 a 15 veces, eso depende mucho de la cepa de la rata, y como les dije, este proceso es intermitente. Lo que no sucede en todos los mamíferos. En algunos casos, la intromisión es continua para alcanzar la eyaculación, como en el caso de los perros. Ahí no intrometen y salen y otra vez intrometen y salen, como en el caso de las hembras. Aquí, en el caso de las ratas, es un proceso intermitente. 5 o 10 minutos después eyacula, y después de 10 series eyaculatorias, la rata entra en saciedad. Es decir, que para de ejercer la conducta copulatoria, ¿sí? Tiene una rata en estro, una rata que está haciendo lordosis, pero aún así, si ya llegó a la saciedad, esa rata ya no le va a motivar, por más conductas proceptivas que tenga la rata, esa rata ya no lo va a motivar y ya va a entrar en saciedad. Ya no va a repetir la conducta copulatoria. Resulta que se ha visto otro patrón conductual que puede revertir el proceso de la saciedad. Y este se llama efecto Coolidge, en referencia a un presidente de los Estados Unidos que está acá, ¿no? Y esta pareja presidencial, hay una anécdota en la que fueron a visitar una granja de aves, de producción de aves, y entonces al presidente le llamó la atención de que los gallos copulaban muchas veces. Cuando fue a la granja veía que el gallo copulaba muchas veces. Y entonces le preguntó al granjero que le sorprendía que el gallo copulara. Y entonces sí, le dijo, sí, copula muchas veces. Y le preguntó al presidente que si con la misma hembra. Y el granjero dijo, no. El presidente le dijo, dígale eso a la señora Coolidge.
¿no? ¿Vale? Entonces, el efecto Coolidge refiere a que si tú tienes un macho saciado y le cambias la hembra, ya no con la que se sació en un primer patrón copulatorio, sino le cambias ahora, le pones una nueva hembra, entonces el macho vuelve a repetir la conducta copulatoria. ¿Sí? Eso depende de, por supuesto, de un neurocircuito que ahorita les voy a explicar más adelante. Entonces aquí tenemos este efecto Coolidge que también se presenta en el caso de los roedores. En esta gráfica está el tiempo de eyaculación en minutos. Y vean que si pongo a un macho a eyacular con la misma hembra, que sería esta línea, pues cada vez se tarda más en eyacular. Pero si yo le voy cambiando la hembra, pues eyacula más rápido. ¿Vale? Pensemos que los roedores en vida libre pues tendrían que eyacular muy rápido, ¿no? No se tendría que tardar tiempo en eyacular porque pues podría poner en peligro su supervivencia. Entonces si lo hace con diferentes hembras, pues el tiempo de eyaculación se acorta. Si lo hace con la misma hembra, el tiempo de eyaculación se alarga. Bueno, les he mencionado que en el caso de los roedores hay intromisiones múltiples y la pregunta sería como ¿para qué? ¿No? ¿Para qué la rata le sirve que intrometa varias veces? Que tenga todo este patrón en el que intromete, se retira, vuelve a intrometer, se vuelve a retirar. Bueno, hay dos teorías neuroendocrinas para explicar este proceso de intromisiones múltiples. La primera refiere a que esta intromisión activa reflejos neuroendocrinos